Contexto global de France 24. Estamos de vuelta con una nueva edición de noticias. Soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con los titulares. Donald Trump llama dictador a Volodymyr Zelensky y le advierte de que puede quedarse sin país. El presidente estadounidense aumenta así la hostilidad hacia Ucrania un día después de la reunión entre las delegaciones de Washington y Moscú en Arabia Saudita. 6 cárteles mexicanos y 2 pandillas entran en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos. Marco Rubio comunicó la orden de Donald Trump que le podría dar cierto marco legal para atacar estos grupos en territorio extranjero. Analizamos en esta emisión. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha reaccionado a los cargos presentados por el fiscal general por el presunto plan golpista tras perder las elecciones de 2022. El partido de Bolsonaro asegura que la acusación es política y el presidente Lula da Silva asegura que se garantizará la presunción de inocencia. Donald Trump lleva al borde del abismo sus relaciones con Ucrania. En su red social insultó a Volodymyr Zelensky llamándolo dictador y de hecho lo amenazó con que podría quedarse sin país. Si bien la hostilidad de la nueva Casa Blanca hacia el gobierno de Kiev aumenta, en sus declaraciones públicas Zelensky mantiene la compostura y asegura que toma textualmente la situación con calma. Mientras Vladimir Putin, el presidente ruso, elogió el cambio de postura en Washington y reiteró que le encantará reunirse con Trump. Una visita en medio de fuertes palabras. Keith Kellogg, el enviado especial estadounidense, llegó a Kiev y aseguró estar ahí para escuchar las preocupaciones de los ucranianos. Un tono diferente al de su presidente. El martes, Donald Trump culpó a Ucrania de haber empezado la guerra con Rusia y este miércoles calificó a Volodymyr Zelensky de dictador. Un dictador sin elecciones. Es mejor que Zelensky actúe rápido o no le quedará ningún país. Amo a Ucrania, pero Zelensky ha hecho un trabajo terrible. Su país está destrozado y millones han muerto innecesariamente, y así continúa. Sobre su falta de legitimidad, el presidente ucraniano había contestado a Donald Trump, acusándolo de estar desinformado. Confío en la unidad ucraniana, en nuestro coraje, en nuestras relaciones con los socios, en nuestra solidaridad europea y en el pragmatismo de Estados Unidos, porque Estados Unidos necesita el éxito tanto como nosotros. El éxito nos une, nuestra unidad es la garantía más sólida de nuestro futuro, un futuro no con Putin, sino con paz. Una cosa queda segura, Estados Unidos y Rusia se han acercado desde que Trump entró a la Casa Blanca. El martes ambos países abordaron la situación en Ucrania en una reunión bilateral en Arabia Saudita, una cita sin Kiev. Discusiones saludadas por Vladimir Putin. He sido informado y lo evalúo positivamente. Hay resultados. Lo más importante a la hora de resolver estas cuestiones tan graves, incluido un acuerdo con Ucrania, es que es imposible resolver estas cuestiones sin aumentar el nivel de confianza entre Rusia y Estados Unidos. Este acercamiento también preocupa a los europeos, que temen de que Moscú y Washington puedan buscar un cese al fuego a expensas de Kiev. En otras noticias, en la víspera de la entrega por parte de Hamás de los cadáveres de 4 rehenes, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo este miércoles que su corazón y el de todo Israel está textualmente desgarrado. Entre los cadáveres que el grupo armado anunció que entregará se encuentran los cuerpos de niños de 4 años y 9 meses de edad de la familia vivas, así como el de su madre. Sin embargo, Hamás asegura que murieron en noviembre de 2023 en bombardeos del ejército israelí. Mañana será un día muy difícil para el Estado de Israel, un día impactante, un día de dolor. Traemos a casa a 4 de nuestros queridos rehenes muertos. Abrazamos a las familias y el corazón de toda una nación está desgarrado. Mi corazón está desgarrado, el vuestro también. Y el corazón del mundo entero necesita romperse, porque aquí vemos con quién estamos tratando, con qué estamos tratando. Monstruos. Estamos de luto, nos duele, pero también estamos decididos a garantizar que algo así no vuelva a ocurrir.
Vamos ahora a Estados Unidos porque el Departamento de Estado ha designado como organizaciones terroristas a 6 cárteles mexicanos, entre ellos al Jalisco Nueva Generación o al de Sinaloa, y también ha incluido en la lista a 2 pandillas, el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha materializado así una de las múltiples decisiones que tomó Donald Trump en su primer día en el despacho Oval. Y ahora planea la incertidumbre sobre qué acciones va a tomar o quiere tomar el presidente amparándose en la ley antiterrorista. Para el análisis conectamos con César Gutiérrez Priego. Él es abogado, experto en derecho militar y nos acompaña desde Ciudad de México. César, buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación esta noche en France 24. Le pido de entrada que nos ayude a aclarar qué implica a nivel legal para Estados Unidos esta inclusión de un grupo en la lista de organizaciones terroristas. Buenas noches, un placer estar aquí con ustedes. En primer lugar, la designación como tal, y que incluso el Departamento de Estado ya lo publicó y que entraría en vigor el día de mañana, 20 de febrero del 2025, significa que el gobierno mexicano, al ser el Estado auspiciante, que es como se le conoce, en donde residen estos grupos criminales que ya son determinados como organizaciones terroristas extranjeras, tiene que cooperar abiertamente con el gobierno de los Estados Unidos respecto al trabajo coordinado para ir en contra de estos grupos criminales. Se ha causado mucha expectación porque la gente cree que eso autoriza al gobierno de los Estados Unidos a realizar acciones militares en territorio mexicano, situación que no es correcta. Ese es el último método que se podría utilizar toda vez de que el Estado auspiciante, en este caso México, no trabajara de forma coordinada ni hiciera intercambio de información con el gobierno de los Estados Unidos. Esto le da una posibilidad también de presionar al gobierno mexicano para que se puedan llevar y realizar actividades en conjunto respecto al intercambio de información que pudiese existir por parte del gobierno de los Estados Unidos sobre estos grupos criminales. Y de lo que usted nos explica, que muchas gracias por la aclaración, de hecho, Estados Unidos podría interpretar de forma unilateral que México no está cooperando como a la Casa Blanca le gustaría y, por lo tanto, llegar al extremo que usted está mencionando de atacar el territorio mexicano. Incluso para que se pudiera llevar a cabo un tipo de operación de ese estilo tendría que ser autorizado por el Congreso de los Estados Unidos. Hay que recordar que el gobierno de los Estados Unidos y las leyes internacionales nos mencionan cómo se tendrían que llevar a cabo estas acciones con uso militar en contra de las organizaciones terroristas. Nosotros lo pudimos ver en Afganistán, en Irak, en algunos otros lugares, como no había cooperación por parte del gobierno auspiciante porque ellos eran parte de ese gobierno. En el caso del gobierno mexicano no es así, tan es así que el día de mañana hay una reunión de alto nivel en donde se trasladan el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, que es Omar García Harfuch, y el secretario de Economía, que es Marcelo Ebrard, porque tiene buena relación con el gobierno de Donald Trump. Y a su vez, obviamente, los homólogos de Estados Unidos, donde se va a manejar incluso cuál va a ser la línea de trabajo a partir de la designación de estos grupos como grupos terroristas extranjeros. Lo cual, por supuesto, me parece que va también de la mano de una narrativa que ha existido desde que llegó Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos, que tiene que ver con una guerra comercial y que lo hemos podido ver con países europeos, con países asiáticos y a su vez con sus socios comerciales como Estados Unidos y México. Ya que incluso se ha tomado dentro de este mismo tema la criminalización, por ejemplo, de la migración ilegal hacia los Estados Unidos. Parece que... Y busca por parte del gobierno de Estados Unidos tratar de presionar al gobierno mexicano para que sea ese muro donde no pasen los inmigrantes hacia los Estados Unidos. Y de lo que usted nos está explicando, entiendo que entonces sería distinto el panorama respecto a cuando, por ejemplo, en el pasado mandato de Donald Trump, el presidente republicano decidió atacar y, en ese caso, matar al general de la Guardia Revolucionaria de Irán, Soleimani, sin la aprobación del Congreso. En este caso, en México, la necesitaría. Sí, así es. Y además hay que recordar, por ejemplo, que Irán no era un país que estuviera cooperando con el gobierno de los Estados Unidos. En el caso de México es completamente distinto, porque México incluso no solo tiene la cooperación, sino que va las autoridades encargadas de la seguridad pública en el país a
tener una reunión con estos miembros del Gabinete de Seguridad de los Estados Unidos. Pero es que hay que recordar algo que me parece que es importante y que se debe entender en el contexto mundial. México y Estados Unidos son socios en materia militar. México pertenece al Comando Norte. México, al pertenecer al Comando Norte, es la primera línea de defensa del gobierno de los Estados Unidos en su frontera sur. Por lo mismo, es casi imposible que pudiese dar una situación en donde se ordenara el uso de Fuerzas Armadas norteamericanas. ¿Por qué? Porque en teoría México es parte de ese escudo que protege a los Estados Unidos. Y muy brevemente, porque nos quedamos sin tiempo, le pido a grandes rasgos, ya más o menos lo ha dibujado, pero ¿cuál es el sentimiento en México después de esta medida que, como usted bien señala, se suma a varias amenazas que ya ha planteado Donald Trump contra el gobierno de Sheinbaum? En México incluso hay un gran nacionalismo y aceptación por la presidenta de México. Se reconoce la postura de defender la soberanía nacional y de trabajar de forma directa en contra de los cárteles, pero por supuesto que hay un pequeño grupo de opositores que no está de acuerdo y que ha tratado de magnificarlo. Pero en general, más del 80% de la gente en México está a favor de las determinaciones de la doctora Claudia Sheinbaum, del gobierno de la República, y a su vez de la respuesta que ha existido por parte de ella a las amenazas del presidente de los Estados Unidos. César Gutiérrez, le agradezco muchísimo que nos haya aclarado este panorama legal sobre lo que representa esta medida en las relaciones entre Estados Unidos y México, sobre todo. Buenas noches. Al contrario, un placer y que pasen buenas noches. Igualmente. En Brasil, en otras noticias, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva declaró este miércoles que Jair Bolsonaro tendrá que pagar si la justicia determina que es culpable del intento de golpe de Estado del que lo acusó ayer formalmente la Fiscalía. Sin embargo, insistió en que debe respetarse, como en todo proceso, la presunción de inocencia. Mientras el bolsonarismo denuncia una persecución política. El informe es de Jesús Yajure. Avanza en Brasil el caso contra Bolsonaro. Este miércoles se conoció parte de la acusación presentada contra el expresidente y otros 33 sospechosos por su responsabilidad en un presunto complot golpista tras perder las elecciones en 2022, que además incluía ataques a las instituciones. Bolsonaro afirma que la acusación es política y que un régimen autoritario le persigue. Todo régimen autoritario, en su ansia de poder, necesita fabricar enemigos internos para justificar la persecución, la censura y las detenciones arbitrarias. La Fiscalía presentó una acusación en la que se señala a Bolsonaro de participar activamente en la trama y tener un discurso listo para cuando el golpe fuese consumado. Según el fiscal general Paulo Gonet, Bolsonaro sabía que se intentaría asesinar a Lula por envenenamiento y que se atacaría a las instituciones de manera coordinada. El grupo denunciaría fraude con el voto electrónico. Bolsonaro habría editado el decreto golpista y tenía un discurso posgolpe. Sabía de las manifestaciones y que se usaría medios y la agencia de inteligencia. El presidente brasileño ha sido cauto al referirse al caso y ha prometido neutralidad. En este país, durante el tiempo que yo goberné Brasil, todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia. Ahora, si el juez llega a la conclusión de que son culpables, tendrán que pagar por el error que cometieron. El miércoles se conoció también que la empresa de medios del presidente Trump, aliado de Bolsonaro, presentó una demanda contra un juez supremo en la que se le acusa de censurar a la derecha en redes sociales. La demanda llegó apenas horas después de la acusación contra el expresidente brasileño. Hasta aquí esta edición informativa. Les invitamos a seguir con la programación de France 24. A continuación, Así es Asia, toda la actualidad del continente asiático con Paula Jiménez. Cada semana nuestros periodistas hablan de la actualidad francesa, la sociedad, la política, la cultura. En Francia en Foco conocerá la vida cotidiana de los franceses. Francia en Foco, en France 24 y France24.com.